Hola a todos, mi nombre es Iván Antonio Juárez Trujillo. Voy a presentar el trabajo número 14 del Congreso Argentino de Sistemas Embebidos 2024, adquisición de señales de compensación de armónicos con tecnología FPGA mediante filtro Hilbert. Los armónicos eléctricos son perturbaciones en la frecuencia real de la señal eléctrica. Las perturbaciones pueden alterar las magnitudes de medición dependiendo del entorno en el que se toman, previo a la compensación del ruido, retardo y la señal de oscilación de identificación de parámetros modales. Para identificar las fallas en los motores de inducción se debe estudiar el análisis de vibraciones, debido a que los motores eléctricos de inducción se identifican algunas fallas más comunes que son en barras rotas, bobinas de estator y rodamientos. Se debe tomar en cuenta que debido a las tolerancias que existen en los componentes de la máquina, siempre existirán vibraciones. Las razones por las que las vibraciones aumenten de magnitud se deben a componentes defectuosos eléctricos y mecánicos. En este trabajo de investigación se realiza un análisis teórico experimental con el fin de representar todos los componentes armónicos relacionados con los defectos en las bobinas de cortocircuito. Se realizaron mediciones en la corriente de línea. Estas componentes se dibujan mediante el análisis de fase de la transformada de Hilbert aplicado a la señal de la corriente de línea. La transformada de Hilbert es un método adaptativo. Esto significa que a medida que va avanzando la descomposición de la señal, el resultado es una señal analítica exacta para un bloque finito de datos. También se puede generar la señal analítica utilizando un filtro de la transformada de Hilbert con respuesta de impulso finito, FIR, para calcular una aproximación de la parte imaginaria. La experimentación inicia con la captura de la señal, que se obtiene de la fase de alimentación del motor de inducción con un sensor de corriente, que funciona como un transformador, ya que la corriente que fluye a través del cable a medir actúa como un devanado primario e internamente tiene un devanado secundario con bucles para la lectura de la información. La señal eléctrica pasa por un sistema de condicionamiento de la señal. Con electrónica se reduce la corriente a condiciones de lectura por medio de un convertidor analógico digital incorporado en el FPGA que permite no perder ningún dato utilizando una memoria tipo FIFO. El sistema de monitoreo de señales de compensación de armónicos es un analizador de fallas para máquinas eléctricas que toma lecturas de señales de voltaje y corriente, proceso mediante el cual se obtienen los datos pasando por un canal de registro de hasta 124 kHz a 12 bits. Los datos se guardan en un formato tipo MIR, la cual la arquitectura del FPGA es capaz de controlar la frecuencia de muestreo y los relojes de lectura y escritura. La información obtenida pasa por la función de la transformada de Hilbert de MATLAB, la cual es utilizada para obtener el espectro de frecuencias de la señal adquirida y mediante la metodología propuesta en este artículo aborda el monitoreo de fallas eléctricas, las cuales la falla más común en los motores eléctricos es la que ocurre en bobinas en cortocircuito dentro de la misma fase. Esta diapositiva se obtiene información de 4 armónicos en condiciones normales, mostrando dos componentes de la señal fundamental y la señal analítica mediante la transformada de Hilbert. Como resultado, en las siguientes figuras se muestra la lectura que se realizó usando la misma técnica en un motor de la misma serie, pero en condiciones de falla en las bobinas eléctricas, obteniendo resultados de las señales de muestreo con ruido en la fase, los cuales los parámetros que establecen las fallas muestran el comportamiento del motor, donde se presentan una señal analítica con 4 armónicos de entre 1024 Hz y 2500 Hz, de las cuales el comportamiento de la falla se establece en estos parámetros. Como parte de este estudio se muestran las referencias que se utilizaron para esta investigación. Gracias.